¿Has comido alguna vez esta delicia? Pues si no es así, te estás perdiendo de un buen alimento de tanto sabor. Pero a ver, ¿cómo es el proceso detrás de esta increíble receta? Esto ha ocasionado demandas por todo el mundo, por lo tanto muchos países han hecho lo posible por fabricarlos idénticamente a como sus orígenes lo establece. Veamos cómo es. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas de esta elaboración que nos lleva a hacernos preguntas. Sin embargo, trataremos de responderlas todas y asimismo te invitamos a que pases por nuestro canal y te suscribas. Activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún contenido. Los croissants o croissants son un dulce y prestigioso alimento de panadería originario austríaco. Se distinguen por su forma de media luna y su textura hojaldrada y crujiente. Estas capas se elaboran a partir de una masa de levadura que se dobla y se enrolla con frecuencia, lo que genera una sensación de sabor excepcional. El origen de los croissants no es francés sino austríaco, según la versión difundida por el Dr. Alfred Gottschalk en la edición 1938 de la prestigiosa enciclopedia culinaria La Rose Gastronomique. Este dulce nació durante las guerras turco-otomanas del siglo XVII en Europa. El avance de las tropas del visir Kara Mustafa Pasha, siguiendo el curso del Danubio y conquistando los territorios del Imperio Romano Germánico, se vio frenado en 1683 ante la gran ciudad amurallada de Viena. Por suerte o por desgracia, en aquella Viena sitiada donde no había casi comida pero muchos soldados que alimentar, lo que menos escaseaba era el pan, ya que los panaderos, oficio madrugador por excelencia, ocupaban sus horas nocturnas en los obradores. Gracias a esto fueron capaces de escuchar los ruidos de sus enemigos y descubrir sus intenciones a las tropas austríacas y polacas que, tras hacerles retroceder y con la ayuda de otras potencias europeas, consiguieron derrotarles en la batalla de la colina de Kahlenberg aquel mismo septiembre. Los panaderos recibieron el reconocimiento de las tropas y del emperador, que decidió otorgarles algunos privilegios, como el de poder usar espada en sus cinturones. A cambio ellos hicieron lo que se les daba mejor: elaborar dos panes de conmemoración, uno llamado Kaiser Sangmal o panecillo imperial en alemán y el otro llamado Kipferl o Harschen, que significa media luna en austríaco y en alemán, y fueron la semilla del famoso croissant. La palabra croissant es de origen francés y significa creciente o medio creciente, lo que hace referencia a la forma característica de estos bocadillos, que se asemeja a una luna creciente. En español, la palabra croissant se ha adoptado directamente del francés y se utiliza comúnmente para referirse a este popular pastelito de origen francés. La palabra croissant es una adaptación al español de la palabra francesa croissant. Cuando los croissants fueron introducidos en España y otros países de habla hispana, se optó por adaptar el término francés a la fonética y ortografía en español, lo que resultó en croissant. La preparación es una tarea laboriosa que requiere tiempo y paciencia debido a los múltiples dobleces y las vueltas de la masa. Sin embargo, el resultado es una delicia culinaria que vale la pena el esfuerzo, y muchas personas disfrutan horneándolos en casa para disfrutar de su frescura y sabor únicos. Hacerlos de forma casera permite disfrutar de estos deliciosos bocadillos franceses con un sabor auténtico. La clave para un croissant casero perfecto es la paciencia, ya que el proceso de preparación puede llevar varias horas debido a la necesidad de doblar y enrollar la masa repetidamente para crear esas capas holjadradas tan características. Su preparación rigurosamente sigue unos parámetros que empiezan por la masa, ya que es el componente esencial que le confiere a estos deliciosos bocadillos franceses su textura holjadrada y su sabor característico. Se elabora a partir de ingredientes simples como harina de trigo, agua, leche, levadura, azúcar, sal y mantequilla. Ahí está la diferencia principal con las medialunas. Lo que distingue a la masa es la técnica de laminado, que implica doblar y enrollar la masa con capas de mantequilla entre cada doblez. Eso crea capas finas y aireadas que se hinchan durante la cocción, dando una textura holjadrada y crujiente. La calidad y alto contenido de grasa de la mantequilla es crucial para el sabor final. Es factible realizar la masa a través de la mano o del Thermomix u otra amasadora, y el procedimiento es el mismo. Se procede a frotar la levadura fresca con la harina, deshaciéndola con la yema de los dedos, incorporando el azúcar, la sal, el huevo, la leche y el agua, amasando durante un lapso de 4 minutos. Proceda a formar una bola con la masa, colocándola en un cuenco ligeramente enharinado, efectuando un corte en forma de cruz en la superficie y
cubre el cuenco con un film transparente. Deja reposar a un plazo mínimo de un par de horas, aunque la recomendación es dejarla durante toda la noche o unas 12 horas en el frigorífico. No es necesario tocar ni frotar la mantequilla para que no adquiera temperatura, por lo que para pasarla a la masa proceda a utilizar el film. La masa se procede a desplazar las 4 puntas sobre la mantequilla, de una en una y cubriéndolas con cuidado hasta obtener un cuadrado. A continuación extiende la masa con el rodillo solo a lo largo. Obtendrás un rectángulo de masa. Deberá tener 2 o 3 veces el tamaño inicial. Es importante al amasar que se alise la superficie de la masa de forma homogénea. La presión del rodillo de cocina debe ser uniforme para que las capas hojadradas tengan el mismo grosor y sean homogéneas. Es imperativo que la mesa de trabajo posea una cantidad suficiente de harina para que sea secando la base de la masa al estirarla mediante el rodillo. Es necesario girar ligeramente la masa a medida de que se avanza con el rodillo, con el fin de evitar que se pegue en la mesa. Tras arrojar la masa de croissant, proceda a doblar desde el extremo superior al centro y desde el extremo inferior al centro, obteniendo un rectángulo más reducido. Deja reposar en el refrigerador por 1 hora para que la masa y la mantequilla se endurezca y poder continuar laborando. Con el fin de recordar que se encuentra en el primer plegado, es factible realizar una marca en la masa mediante la utilización de una pequeña hendidura en el centro. Retira la masa del frigorífico y vuelve a colocarla en la mesa de trabajo ligeramente enharinada, con los laterales más cortos más cerca de ti. Vuelve a extender con el rodillo a lo largo y vuelve a hacer los 3 pliegues. Ahora marca 2 hendiduras para saber que vas por la segunda fase. Vuelve a tapar la masa y enfriar en el frigorífico otra media hora. Repite la misma operación una tercera vez y vuelve a dejar enfriar 1 hora más. Empieza la fase de formar los croissants. Extiende la masa en la mesa de trabajo ligeramente enharinada hasta obtener un rectángulo de 30 centímetros por 75 centímetros aproximadamente y unos 4 milímetros de espesor. Corta el rectángulo por la mitad a lo largo y a continuación corta triángulos, unos 6 o 7 triángulos de 9 centímetros de base y 15 de costado. Para enrollar los triángulos y darle forma, haga un pequeño corte vertical en la base y comience a enrollar sin aplastar la masa. Ve colocando los croissants en la bandeja del horno cubierta con una tela de cocción. Necesitará como mínimo 2 bandejas. Recuerda dejar un espacio suficiente para que no se peguen durante el horneado. Toma el huevo y moldea los croissants. Deja reposar los croissants por un lapso de 2 horas en un ambiente fresco y sin corrientes de aire, a fin de prevenir la creencia de corteza. No sería conveniente cubrirlos con un paño o film, ya que se llevarían el glaseado de huevo. Sin embargo, en caso de que no se encuentre más remedio de cubrir los croissants, procede a ponerlos en el horno en 2 ocasiones. Precalienta el horno a 200 grados centígrados antes de introducir los croissants en el horno. Vuelve a pintar con huevo y si lo deseas espolvorea un poco de azúcar y o semillas de sésamo. Hornea los croissants durante 20 minutos aproximadamente hasta que estén dorados. El tiempo dependerá del horno y del tamaño que le hayas dado a los croissants. Cuando estén hechos, retíralos del horno y déjalos enfriar sobre una rejilla. La recomendación es dejarlos enfriar totalmente y reservar alguno para la mañana siguiente. Tendrás un desayuno que te motivará a volver a elaborar un croissants. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dejar tu like. Así apoyas al canal a seguir subiendo el mejor contenido para ti. Muchas gracias por sus atenciones. Nos estaremos viendo en otra oportunidad y hasta la próxima.